Todas las almas errantes cuando se manifiestan de una manera triste, ponen en la persona que ellos están heridos, ponen como un semblante de tristeza. Sí. Sí. ¿Entiendes? Un semblante de tristeza. Y esta mujer tenía el semblante de tristeza y él hablaba, es que todo lo veo oscuro. Digo, entonces, yo sé que a ti se te otorgó un permiso. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Bendiciones de parte de Dios en este día. Qué bueno que estás acá en esta propuesta que hemos denominado el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro. Sin embargo, hoy tampoco estoy solo. Esta es la segunda parte de una serie que iniciamos, Desmitificando la brujería, con el subtema de cadáveres astrales, parte 2. Señores, hoy me acompañan los hombres de Dios que estuvieron con nosotros en la primera oportunidad, la primera intervención. Aquí a mi lado está el pastor y apóstol Orbe Gualdarramos y también el profeta y evangelista Ramón Cabral. Señores, bendiciones, bienvenidos. Cuéntenme, la primera intervención fue brutal, fue algo apoteósico. La gente está impactada. La gente quedó como... Esa vez yo dije, bueno, ¿y qué sucederá? Señores, para mí es un honor que estén acá de verdad. Para nosotros es un placer que vengan a tratar este tipo de temas porque quedamos pendientes, lo prometido es deuda. Hablábamos de los cadáveres astrales. Sí, y hablábamos de los cadáveres astrales y vamos a hacer la diferencia del cadáver astral y el demonio. Y el cadáver astral que es enviado por un brujo de alto nivel y la otra forma de que un cadáver astral pueda entonces influenciar a una persona. Exactamente. Y la forma de cómo un cadáver astral pueda salir. Exactamente. Ya nosotros en la primera entrega estuvimos hablando del cadáver astral cuando entra vía un brujo. Así es. Entonces ahora vamos a hablar de la otra forma como un cadáver astral puede adherirse a una persona. Okay. Y vamos a hablar también la diferencia. Vamos primero a entrar en la diferencia del cadáver astral y el demonio. Entonces, fíjense que en los velorios principalmente siempre vemos manifestaciones de que se le montó el muerto. Uh-huh. Siempre nosotros vemos en los velorios, no, se le montó un muerto. Ahí vemos que cuando el muerto se monta supuestamente, ahí empieza a hablar con la voz del individuo o de la persona que murió, sea mujer o hombre. La misma voz. La misma voz. Dímelo a mí que me pasó con mi abuela. Wow. Ok. Mi abuela, estando en los 9 días en el asunto, de momento ella estaba tranquilita y con sus ojos cerrados. Yo era como de 13 años y le estoy mirando con miedo y yo veo que y en una se paró de un salto. Wow. Y cuando empezó a hablar, habló igual que mi tío, el hijo de ella. Y empezó a decir, yo soy William. Oye. Cuando empezó a decir, yo soy William, yo me quedé boquiabierto. Así, Dios, es William. Y todo el mundo se fue y lo abrazó. William. Un drama increíble. William dio hasta los premios ese día. William habló de muchas cosas. Sí, porque yo no entiendo por qué yo trabajo en la lotería. Parece que sí. Parece que sí dan números. Y ese día había gente que le decía, William, concédeme una ayuda. Entonces él dijo, papá, yo quiero que tú hables conmigo. El papá y él eran enemigos. Okay. Y de repente él le dice a su padre, yo quiero que tú me perdones, porque mientras estuve en vida, tú y yo vivíamos matándonos. El papá se arrodilla, le pide perdón y él le dice una palabra. Yo no he podido subir a Dios porque yo tenía muchos problemas contigo y tengo enojo en mi corazón y por eso los santos no me han llevado a donde Dios. Oye lo que usa, qué estrategia para amarrar a la gente. Para amarrar a la gente. Entonces cuando dice así, el papá le dice, mijo, si esa es la causa por la cual tú no has subido a Dios, yo te perdono. Te invoco a todos los santos que vayan contigo y vete con Dios. En ese momento dio unos gritos, tosía igual porque él murió de tuberculosis, tosía igual, hacía todas las mímicas que él hacía
Y de hecho, al final lo que hizo fue que hizo 2 movimientos, y dijo, me voy. Y cuando dijo me voy, mi abuela se sentó en la silla y ahí, tranquilita, al momento, mi abuela abrió los ojos. ¿Qué pasó aquí? No, William estaba aquí. ¡Ay, mío! Entonces ahí, ya tú sabes. O sea, mira qué estrategias. Continúa. El drama. A mí me pasó yo estaba adolescente y en la familia de parte de mi padre hubo un primo hermano de mi papá que murió. Y recuerdo que estaban haciéndole como una hora santa, algo así. Yo sé que una hermana del difunto, de que se le subió el muerto, y le buscaron una correa. ¡Ay, es Richard! Oye, la hija más pequeña, la segunda en ese momento, se la buscaron porque él le daba mucho, porque ella era muy malcriada. Y le buscaron una correa, le dieron unos cuantos fuetazos y el romo le buscaron, recuerdo ese día. Increíble. Le encantan beber romo. Yo entiendo. Eso es parte del folclore, de lo que realmente se vive en los países latinoamericanos respecto a eso. Sí, nos vamos a desmitificar eso ahora mismo. Dale, apóstol. Realmente, ahí realmente se trata de un demonio. Por eso vamos a hablar de la diferencia del demonio a lo que es el cadáver astral. Correcto. Entonces, siempre cuando es un demonio que se va a manifestar haciendo creer que es el familiar de esa persona, siempre lo va a hacer. Fíjate lo que pasó ahí con lo que tú decías. Con el supuesto tío mío. Exactamente. Fíjate que el demonio utilizó la voz. Y tosió igual. Sí, de tu tío. Es decir, siempre el demonio, porque como es un imitador, siempre va a utilizar la voz del que murió. Y va a utilizar la misma característica. Siempre la va a utilizar. Eso va a ser así. Ahora bien, cuando se trata de un cadáver astral, los cadáveres astrales no hacen eso en velorio. Porque él realmente no quiere que sepa que él está ahí. Exacto. Ahora bien, que aquí es que entramos Vladimir y Cabral en la parte ya ahora de un cadáver astral en una persona que no fue enviada por un brujo. Okay. Porque cuando el cadáver astral es enviado por un brujo, la persona inmediatamente cae en cama, la persona se siente mal, la persona pierde el apetito. Ganas de vivir. Exactamente, se va secando físicamente. Ahora bien, cuando un cadáver astral está en una persona que no es por esa vía, porque el cadáver astral no le gusta darse a que se vea. Exacto. Pero también cuando él se da a notar, que vamos a explicar eso, cuando él se da a notar, no habla como él hablaba cuando estaba en vida. Sino habla con la misma persona, con la voz de la misma persona que él está herido. O sea, manipula la voz de la persona para que la persona hable como si fuera él. No. El demonio, los demonios sí. Sí, manipulan la voz. Sí, hablan como la persona que murió, el demonio. Perfecto, sí, ahora bien, cuando es un cadáver astral, el cadáver astral no habla con la voz de la persona, es decir, no habla con la misma voz de él cuando estaba aquí en la tierra, sino habla con la voz de la misma persona misma. A eso es que me refiero. Si él, por ejemplo, me agarra a mí, va a hablar con la misma voz mía. Exacto. Perfecto, sí. Es decir, no va a hablar. No va a hablar, voz. Exacto, no va a hablar con la voz de él. Cuando estaba en vida. Cuando estaba en vida, porque si usted se pone a ver, ya no está el cuerpo, porque el cuerpo viene siendo el motor, viene siendo el canal de la manifestación en lo físico. Entonces, como ya el cuerpo de él no existe, por ende, ya no están las cuerdas vocales de él. Exacto. Ya no están las cuerdas vocales de él. No puede hablar. Es decir, no puede hablar. Porque se trata de una alma errante. Entonces, utilice mis cuerdas vocales como yo hablo normalmente. Y dice lo que va a decir. Ahora, cuando un demonio, él sí utiliza las cuerdas vocales. Exactamente. Pero ¿por qué el demonio hace esto? Porque lo que decía Vladimir en el primer programa que tuvimos, que tú decías, de un demonio que se te asigna, que ese demonio, todo lo que tú vives en la vida, él va como aprendiendo de ti. Se le llama espíritu familiar en la brujería. Exactamente, va aprendiendo de ti, va aprendiendo de ti. Tocaste algo importante. Sí. Exactamente, va aprendiendo de ti. Entonces ya cuando la persona entonces muere y él quiere hacer su espectáculo,
entonces di que él sube. Sí, hay algo con eso, por ejemplo, de lo que acaba de tocar la profeta Ramón Cabral, de los espíritus familiares, por ejemplo. Lo que pasó, voy a relacionar lo que le pasó con Jacob y Lea, que se llevó, Raquel, que se llevó los ídolos de la casa de su padre. Los terafines. Aquí hay algo que hay que desentrañar o desmitificar. Lo primero es que Labán, de hecho, no hay un brujo en toda la Biblia entera más grande que Labán. Así es. La palabra Labán viene del hebreo Labaná. La palabra Labaná es la palabra luna en hebreo, porque Labán utilizaba los espíritus de la luna para ministrar. La razón por la que Jacob dura tanto tiempo sin razón, porque no tiene razón ni sentido, es precisamente porque Labán era un brujo de alto nivel. Vamos a decirlo, lo primero que hay que ver. Lo segundo... Por eso Dios se le aparece a Labán y le dice, oye, no diga ni bien ni mal, porque lo que salga de ti no es bueno. Ten cuidado. Entonces, Raquel se lleva los dioses de la familia. Terafín. Ese es un punto. Lo otro es que esos espíritus, o ese espíritu que nace contigo, ese alter ego, se llama en griego, el otro yo, pero malo, ese espíritu tiene una característica. Es el espíritu que cuando el que se pierde, es el espíritu que está esperando tu alma cuando desencarna. Ese es un problema. Porque si una persona se murió y se perdió, ese mismo espíritu está esperando el alma para llevárselo. Increíble. Pero ok, continuamos acá. Ahora bien, usted ha tenido experiencia con almas astrales o cadáveres astrales, pastor. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Explíquenos cómo han sido las experiencias en ese ámbito, en ese campo, cuando usted ha tenido que lidiar con una persona con ese problema que no es demoníaco. Ok. Vamos a terminar la parte de lo que estábamos hablando de la diferencia, como le decía. Cuando se trata de un cadáver astral, Vladimir, realmente no es como cuando es con los demonios. Sí, exacto. Por eso los sumerios tenían sus diagnósticos, para ellos saber si se trataba de un demonio o se trataba de un cadáver astral. Entonces, por ejemplo, cómo a veces nosotros, por ejemplo, podemos tener la sospecha de que en alguien esté un cadáver astral y ese cadáver astral esté en esa persona, no vía brujería, porque vamos a explicar ahora la parte de un cadáver astral en una persona que no es por vía de brujería. Bueno, yo tuve un caso de alguien que su hijo murió. Por ejemplo, el hijo murió, murió en un accidente. Sí. Cuando muere en ese accidente, porque aquí le voy a explicar una parte, cómo un cadáver astral puede adherirse a alguien. ¿Cómo reconocerlo? Exactamente. Entonces, por ejemplo, a esa mujer se le murió su hijo que murió en un accidente de motor. Bueno, inmediatamente ella en su lloro, en su tristeza, ay, mi hijo no te vaya, mi hijo esto, mi hijo lo otro. Por ende, la mayoría de las personas que mueren en accidentes, que no son personas que tienen una fe a lo que tiene que ver con los asuntos espirituales de ese ser de luz, llámese Dios, esas personas son muy difíciles que vayan a un lugar de luz. Siempre a veces quedan atrapados porque como murieron de repente. En el llamado limbo católico. Exactamente. Como murieron de repente y ellos quedan con el amor a lo que es la tierra y la vida, ellos entonces por eso quedan muchas veces atrapados en este plano. Por eso los judíos decían que los asesinos y los violadores se convertían en dibú, es decir, se convertían en almas errantes que quedaban atrapados en ese plano astral bajo. Oh my God. Wow, entonces, fuerte. ¿Qué sucede? Cuando una persona muere en un accidente, como en el caso de esta mujer que su hijo murió en un accidente, la madre empieza a llorar. Ay, mi hijo, No que te yo vayas. me quiero ir contigo, que no te vayas, que esto, que lo otro. Inmediatamente esa alma está ahí, Sí. rondando y está mirando todo. Entonces, cuando él ve que la madre está en esa situación, eso se convierte como en un lazo. Wow. Es decir, el lloro de la trampa. madre lo puede atar a él a este mundo. Sí, es una trampa. Por eso normalmente, y aquí, bueno, te ha tocado algo fuerte. Porque si, usted ha hablado del caso de la madre,
de que el sentimiento de la madre, y mira, aunque son cosas distintas, me gustaría tocar esta parte. Como en la cultura bíblica, cuando alguien moría, se contrataban los endechadores. Sí. Los que lloraban. Los que lloraban al muerto. Porque las lágrimas tenían varias implicaciones. Por ejemplo, nosotros vemos una mujer, María Magdalena, dice que lloró en los pies de Jesús. María Magdalena creo que era una planillera. Pero fíjate en lo siguiente. ¿Qué cantidad de lágrimas pudo haber tenido esa mujer para poder enjugarle los pies a Jesús? Tuvo que haber llorado mucho. Pero mucho. Mira qué era lo que pasaba. Había un frasco de lágrimas familiar donde se guardaban las lágrimas de la familia. Porque se creía que las lágrimas traían misericordia. Realmente ella lo que destapó fue el frasco. No que ella lloró ahí mismo, sino fue el frasco que ella destapó y para enjugar los pies de Jesús. Cuando tú enjugabas los pies o besabas los pies de alguien, era sinónimo de humillación y de perdón. Por otro lado, también los endechadores, en este caso del muerto, se contrataban, aunque no eran familia del muerto, se contrataban porque se creía que las lágrimas traían misericordia. Pero en este caso, este otro escenario, las lágrimas, el llanto y el sufrimiento de una madre, que fue este caso que usted plantea, es totalmente distinto. Lo que hizo fue que adherió un alma perdida, un cadáver astral de su hijo. Lo enlazó. De su hija, lo enlazó a ella. Exactamente. Lo enlazó, y posiblemente eso también se cumple en lo que dijo Jesús. Cuando Jesús va a la tumba de Lázaro, fíjate que Jesús le dice, Lázaro, sal fuera. Tú sabes que Lázaro está también en un plano. Lázaro viene, pero cuando ya Lázaro está en la parte física, Jesús dice, desátenlo y déjenlo ir. Porque Exacto. ocurrían dos cosas. Habían dos cosas. Habían almas, que es esto mismo, cadáveres astrales, que si no lo desatan, no pueden salir. Entonces, Jesús en este caso está dando una enseñanza de cómo las almas se desatan y al mismo tiempo se atan a vidas, que en el caso de un cadáver astral. Exactamente. Entonces, en esta mujer, con el caso de su hijo, ella empezó a tener ciertos síntomas. Los síntomas de alguien así es que ella se empezaba a soñar todos los días con su hijo. Wow. Se soñaba todos los días con el hijo. Y no salía de una tristeza profunda. Aquí empiezan las señales. Sí. Empezó también a perder el apetito. Casi no come por la misma tristeza del hijo. También empezó a tener visiones, que veo el muchacho como que camina en la casa, veo sombra, lo veo como que se acostó conmigo en la cama. Exactamente. Entonces empieza a tener esa serie de cosas y también empieza a ponerse flaca, porque ese es el problema cuando un cadáver astral, aunque no te lo envíen por brujería, sino que viene, por ejemplo, por esta situación, también esa persona empieza también a recibir daño. Y ella empezó a recibir daño por esta situación. Entonces, cuando yo hablo con la mujer, que ella llega con el problema, yo hablo con ella, digo, bueno, entonces vamos a orar. Entonces, oramos por ella, y cuando empezamos a orar por ella, hubo una manifestación demoníaca que la suelta un demonio, pero luego la mujer queda en una tranquilidad, queda tranquila. Cuando llega a esa tranquilidad, y estamos ahí y forzando en el nombre de Jesús, y ella tranquila. Cuando yo le digo, tú eres un alma errante, ¿verdad? Tú eres el hijo de ella. Pues como ella me había explicado lo que le había pasado, y ya uno ha tenido experiencia con esas cosas, me dice sí, pero ya tranquilo. Ese es otro punto. Las almas errantes no se tornan violentas como los demonios. El demonio, cuando se manifiesta, por más tranquilo que él quiera estar, usted ve a la persona como nerviosa. Violento. Siempre está, y como nervioso. Aunque quiera estar tranquilo, siempre está como inquieto. Sí. Diferente a las almas errantes. Las almas errantes, en este caso, que no les gusta manifestarse, ni que lo vean tampoco, ni que sepa que estén ahí. Wow. Al menos que tú tengas ese conocimiento, como en este caso. Ahí él me empezó a hablar y me habló de que murió en el accidente y me dice que quedó amarrado, así mismo me dijo, quedé amarrado a mi madre por los llantos de ellas. Wow.
Escuche esto. Wow. Entonces, aquí fue, y hablando de eso, tengo hasta video de eso, lo que realmente uno de esos videos no lo enseña, porque son asuntos personales, son liberaciones personales, pero las evidencias están, los videos están ahí. Que hablar con ese cadáver astral se llama maceró, que quiere decir que tú estás hablando directamente con alguien que está en el mundo astral, pero adherido a un cuerpo. Exactamente. Entonces, ahí entonces nosotros empezamos a hablar con el joven que estaba herido a su madre. Y yo le decía a él, mira, realmente tú le estás haciendo daño a tu madre. Y empecé a hablar con él, no, pero que yo lo hago porque ella me lo pidió y yo quiero cuidarla. Digo, es que este plano no te pertenece. Exacto. Este plano no te pertenece. No, porque todo está oscuro. Aquí vienen todas las almas errantes cuando se manifiestan de una manera triste. Ponen en la persona que ellos están heridos, ponen como un semblante de tristeza. Sí. ¿Me entiendes? Un semblante de tristeza. Y esta mujer tenía el semblante de tristeza y él hablaba, es que todo lo veo oscuro. Digo, entonces, yo sé que a ti se te otorgó un permiso. Yo decía, a mí se me otorgó un permiso. Entonces, yo le decía, ese permiso hoy nosotros te lo vamos a quitar. Y tú tienes que irte a esperar que tú veas la luz. Porque aquí vamos a hablar algo claro, Vladimir. Siempre la gente cuando muere, que viene de la experiencia de la muerte, la gente dice que pasa por un túnel oscuro. Sí. Y después... Exactamente, ve la luz. Ahora, yo le voy a hablar a ustedes cuál es el túnel oscuro. El túnel oscuro que la gente ve es cuando Vladimir está saliendo del plano de la tierra. Okay. Que la tierra es oscura. Sí, porque es que la tierra oscura, tú ves los colores, por lo que decíamos en el primer programa. Sí, por el cerebro. Exactamente, entonces el plano oscuro, ese túnel que tú ves oscuro, es porque tú estás saliendo de la tierra. Ahora, cuando tú ves esa luz no es el cielo. La luz es la puerta dimensional que tú vas a pasar a otro plano. ¿Quién sabe dónde tú vas? Le llaman el umbral. Okay. Exactamente. Es decir, tú no sabes dónde tú vas. De hecho, eso mismo pasa con los niños cuando entran cuando nacen. La misma experiencia de la muerte es la misma experiencia del nacimiento. Sí, exactamente. Cuando entran. El umbral, están saliendo, como ellos están saliendo de un vientre oscuro, es lo mismo, es la misma experiencia, una experiencia extática se conoce. Exactamente, porque tú estás entrando a otro plano. A otro plano. Pero me llama la atención cuando tú hablas de permiso, y es porque me acordé de nuestro amigo, que me gustaría que tú cuentes eso. El permiso que le dieron. ¿De cuál? ¿De cuál? De cuando él le dijo a su esposa y a su niña, yo estoy. Sí, no, porque ya ese ahí es otro caso. Ese es otro Ya tema. Eso Es otro tema que lo vamos a Pues tocar. habrá entonces una cuarta o una tercera. No, eso lo vamos a tocar. Lo vamos a tocar ahora. Porque fíjense, señores, fíjense, estamos en el tema desmitificando la brujería, cadáveres astrales. Señores, esto está fuerte. Usted decía entonces que el muchacho quedó adherido a la madre. Y ella tenía sueños, visiones, ella tenía una interacción. Esa era la característica. Enflaqueció, La no característica comía. con él. Pastor, algo clave, muy clave. Porque hay gente que puede quedar, por ejemplo, dudando, porque puede ser que un demonio pueda hacerse usurpar, vamos a decir, o engañar. En este caso, ¿cómo yo me cercioro, cómo yo certifico? ¿Cómo yo identifico? ¿Cómo yo sé diferencia a carta cabal que eso es así, que es el alma perdida, es así y que salió del cuerpo? Bueno, es como te decía, aquí la oración es que lo determine. Ese síntoma es un síntoma que también lo puede tomar, porque fíjate que cuando el brujo envía el muerto, la persona también tiene síntomas similares. Okay. Sí. Tiene síntomas similares, lo único que es diferente porque no se trata de un familiar, sino se trata de alguien que te enviaron, pero aquí no duerme, no come. Y se está poniendo delgado. Ahora, cuando se trata de una alma herida, que se trata de un familiar, la persona se sueña con el familiar. Ok, ahí tengo otra pregunta. Termine que tengo otra pregunta. Es decir, se sueña con el familiar, ve al familiar, ¿me entiendes? Lo siente ahí. Exactamente, y tiene como esa tristeza profunda. Perfecto. Aunque también está también la parte de que ese familiar se haya ido al lugar que le corresponda, pero también un demonio observador mirando tu actitud de que tú no quieres que se vaya, él tome también la parte
como que si fuera el familiar y también tú te empieces a soñar con el familiar. Por eso te digo, la oración determina. Okay. ¿Me entiendes? Porque hay veces que te estás soñando con alguien que ya murió, tú estás también con esa tristeza profunda y está todo eso y un espíritu de muerte. Dios. Así mismo. Ese espíritu. Entonces, por eso la oración va determinada, porque cuando venimos a la oración, si es un demonio, el demonio no resiste el nombre de Jesús. Por eso el demonio siempre viene, habla, se manifiesta, hace movimientos fuertes. Si no hace movimientos fuertes, tú lo ves inquieto. Es decir, tú te das cuenta que es un demonio. Perfecto. Ahora, cuando se trata del alma errante, no hay movimiento, no hay nervios. Actúa normal. Sí, actúa normal, pero con una cara de tristeza. Sí. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, también la manera de salir del demonio siempre sale de Con una violencia. manera como violenta. Convulsa, sí. Siempre una tos, siempre algo, pero cuando se trata del alma errante siempre es un resuello. Ok. Entonces, ahí yo tengo una pregunta, otra pregunta que yo sé que mucha gente la va a hacer. Por ejemplo, solamente las almas errantes poseen, en ese caso, en el segundo caso que estamos hablando, solamente poseen a familiares. Es decir, no viene, por ejemplo, alguien, un amigo mío que se murió, viene y quiere, por ejemplo, adherirse a mí, sino solamente familiares. No, nada más no a familiares. Es decir, si por ejemplo, al velorio que tú fuiste, Perdón, ajá. ¿me entiendes? Tú eres allegado, ¿verdad? A la familia y quizás tú conocías al muerto y tú también estás en la misma chelcha. Que no te vayas, que quiero irme contigo, que quiero. Puede ser también que se Sí. te allega a ti. Sí. O un demonio también, tú estás abriendo un portal que un demonio entre a eso. Por ejemplo, tú ir al cementerio a llevarle flores a un familiar, eso no es nada. No. Y tú limpiar la tumba. Ahora, tú sabes qué está mal, que tú puedes abrir un portal que los demonios, tome eso, que hemos tenido casos de posesiones demoníacas por eso. Sí. Que tú empieces a hablar en la tumba de que con tu familiar, tú sabes que no te están escuchando. Así mismo es. ¿Me entiendes? Entonces, tú te pones a hablar y eso, tú abres un portal que hay demonios que están mirando. Dice, no, pues, vamos a tomar esta parte. Y hay muchas personas que han tomado posesiones demoníacas por eso. Apóstol, y me di cuenta también, estudiando ese caso, que la mayoría de la gente que esos cadáveres astrales lo poseen o ¿cómo le llaman la palabra? Se adhieren. Se adhieren a ellos, son hombres, no son mujeres. Abundan más hombres, o sea, que mujeres. Yo no sé si tú, como experto en esto, te has dado cuenta que abundan más hombres que mujeres. O sea, aparentemente los cadáveres astrales más abundantes son de hombres. Son de hombres. Puede ser. Sí, por ejemplo, yo en la mayoría de veces, las experiencias que he tenido siempre ha sido de hombre. La mayoría de veces, Sí. siempre ha sido de hombre. Pero es como le decía, ahí está la diferencia. Y cuando le quitamos el permiso, el muchacho dice, bueno, pues yo voy a dejar a mi madre. Y le dejó a ella unas palabras. Okay. Bueno, mi madre le digo esto y esto y esto, y esto, mami, estate tranquila, esto y esto, y se fue. Una pregunta, óigame, yo sé que esta pregunta a mucha gente le va a interesar. Puede ser que a una persona que usted ya le haya exorcizado, sacado o expulsado el alma perdida, pueda volver esa alma perdida, o pueda en su defecto un brujo enviar de nuevo esa misma alma perdida a esa persona. Muy fuerte esa pregunta. Bueno, mira, referente a después, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la mujer, por ejemplo, de su hijo, ya esa alma perdida que ya salió, ya fue a su destino. Okay. Quizás dure un tiempo en ese plano astral hasta que aparezca la puerta dimensional y él ir al lugar que le pertenece, exactamente, que le corresponda. Así es. Ya esa alma, porque las almas allí en aquel lugar, eso no se mueve a lo loco. Por eso hay un permiso. Exacto. ¿Me entiendes? Ahora bien, ya esa alma en ella no vuelve. Ahora, si ella sigue, por ejemplo, en el caso de ella fue liberada de eso. Ya ella no estaba con eso. Ya ella estaba normal. Pero, por ejemplo, que ella siguiera en el tema. Siguiera en lo mismo. Quizá no viniera el alma del hijo, pero viene un demonio. Así mismo, un demonio. ¿Me entiendes? Porque el demonio va a aprovechar la oportunidad y va a decir, mira. Exactamente, puede venir un demonio. Ahora, en el caso de un brujo, quizás sacamos, vamos a poner el cadáver astral, que no se trate de un demonio de muerte. Okay. Claro que sí, que si la persona nuevamente puede ver la salud de esa persona y quiere nuevamente hacer otro trabajo, lo puede hacer. Ahora, quizás no sea la misma alma errante, perfecto. puede ser otra.
¿Me entiendes? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que buscar de Dios. Porque en Dios sí nosotros tenemos una protección. Ya aquí me refiero ya a la parte de la brujería. Por ejemplo, en este caso de esta mujer, le estoy hablando de una persona cristiana que su hijo se ahirió, que no era cristiano el hijo. Wow. Pero ella era cristiana y le pasó eso. Porque ella sí abrió el portal. Sí, ella porque a veces decimos, no, yo soy cristiano, pero si tú abres la puerta, entran, claro. Entra el enemigo. Claro. Ah, yo soy cristiano, ve, léete la taza. Pero tiene portales abiertos por donde pueden entrar entidades. Ah, porque tú eres cristiano, te va a leer la taza. Si te lees la taza, tú sabes qué es lo que Entró viene. una entidad maligna. Muy fuerte. Si consultaste el horóscopo y viste en la televisión de que llámeme ahora y llamaste, se metió. Exactamente. Entonces yo por eso, Vladimir, quiero compartir este texto bíblico, Deuteronomio capítulo 18. Tremendo. Versículo 11, que dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Fíjense bien lo que dice este texto aquí. Dice, oye, que Dios no le agrada que consultemos los muertos. Dios no le agrada eso. Es decir, nosotros como creyentes no vamos a consultar los muertos. Y los que no son creyentes que consultan los muertos y tienen la experiencia. Entonces yo entiendo a veces en la iglesia cuando se habla de que alguien consultó a los muertos o vio un muerto, la iglesia lo que dice es, no, es un demonio. Y ya. Pero el texto mejor hubiese dicho, no consulten los chidín. Exacto. Sí, los chidín, no consulten los chidín. O no consulten los muertos. No, el texto habla de los muertos, no dice chidín ni demonio. Tú y yo hablamos de ese tema nosotros y dijimos que si este texto dice así es porque realidad existe. Entonces, o sea que la gente piensa de que no, eso no es real, eso no puede ser posible. Pero ¿por qué lo prohíbe? Todo lo que se prohíbe es porque es posible. Existe. Exactamente. Entonces, a veces nosotros vemos, fíjense, los discípulos cuando ven a Jesús, un fantasma. Porque ellos sabían. Creyeron que ellos se sabían daba que habían duendes, que habían fantasmas. Claro. Claro que sí. Lo que pasa es que estos son unos temas que no se hablan mucho. Exacto. Pero hubo una época que estos temas se tuvieron que empezar a hablar en el judaísmo. Sí, claro que sí. En el judaísmo entonces tuvieron que empezar a hablar de estos temas. Lo que pasa es que Rambán, al ser un filósofo, no quería entender y dijo que no, que nada de eso era real. Pero después entendió que sí. Bueno, ahora que... Mira, cuando la iglesia católica empezó a comer los caramelos a los judíos, en el área de los exorcismos y la liberación, los judíos tuvieron que entrar. Tuvieron que entrar a ese también, asunto. Porque de ahí entonces que viene, ya que ellos empiezan a hablar del concepto del dibú y el concepto del ibul. Por ejemplo, porque por ejemplo, históricamente pasó algo también que es muy importante. Lo que pasó fue que la literatura judía, por ejemplo, concerniente a la parte de la liberación y de la demonología, era como una literatura selecta, no era una literatura abundante. De hecho, es en la Mishnah, uno de los libros judíos de tradición más consultado, es donde tú te encuentras, por ejemplo, que te aparecen eventos con muchos rabinos, donde habían, por ejemplo, la reina del sur se le aparecía, a veces demonios nocturnos que se le aparecían. Ellos invocaban unas palabras o algunos de los nombres de Dios y esos demonios se iban, pero no eran personas, sino que le aparecían en representaciones físicas. Ahora bien, en el tiempo de Salomón, por ejemplo, sí, aquí hubo algo que sucedió. Terrible. En el tiempo de Salomón hay algo que hay que dejar muy en claro. Salomón dice la Reina Valera que él pidió sabiduría, pero realmente no fue sabiduría como nosotros la entendemos, no. La palabra que aparece ahí es sabiduría para entender misterios. O sea, estoy hablando de oculto, un hombre que se preparó precisamente para manejar, como dice la tradición, para manejar para conocer los demonios, conocer el reino de las tinieblas, de arriba a abajo. Ahora bien, luego vino una tradición oral que decía que hasta que el Mesías no viniera, y es de ahí que sale de Salomón. ¿Por qué sale de Salomón? Hay varias cosas. Lo primero es que Salomón, como exorcista, como gente que sacaba demonios, los judíos habían llegado a la conclusión, precisamente luego de Esdras, luego de la Gran Asamblea en el periodo intertestamentario, llegaron a la conclusión que, primero, el Mesías tenía que sacar demonios, uno porque venía del linaje de Salomón,
o sea, era descendiente de David. 1, 2, tenía que sacar demonios porque hay demonios que Salomón no sacó. Que no lo sacó precisamente porque él no tenía quizá o la autoridad o el manto para hacer ese tipo de exorcismo, que era un demonio sordomudo. Por eso vemos a Jesús en el contexto donde él dice que he aquí uno más grande que Salomón, cuando acaba de sacar un demonio sordo y mudo. Así es. Eso, o sea, por lo pronto, entonces los judíos empezaron a entender, si el Mesías no practica exorcismo, y ahí vino algo muy interesante también, ahora refiriéndose al judaísmo. Los judíos decían, para hablar del reino de Dios, oiga esto, para hablar del reino de Dios, tiene que hablar obligatoriamente de la expulsión de demonios. Si no hay expulsión de demonios, no existe el reino de Dios. Poderoso eso. Oye, ¿hasta qué punto lo llevaron? Así es. Pero luego lo que el pastor dice pasó en la Edad Media realmente. Porque los judíos abandonaron esa práctica y la Iglesia Católica, porque qué curioso que los católicos sí saben los códigos, por así decirlo. Sí, los católicos sí saben los códigos, los católicos sí aprendieron cómo exorcizar y utilizaban un sinnúmero de elementos para ello, y los judíos no lo hacían. Sí, pero fue por el Ramán también. Sí, muchos de ellos obedecieron al Ramán. Tú sabes que sí, es lógico, claro. es lógico, por lo de Maimónides. Por lo de Maimónides. Mira después, ahora por ejemplo, cuando en el holocausto nazis. De Hitler. Dice que un judío sabio dijo, nosotros no creíamos en el exorcismo de este tiempo hasta acá, pero ya tenemos que empezar a practicarlo. Sí, claro. Porque nos dimos cuenta que cadáveres de esos astrales se llegaron a manifestar también. Sí, claro que sí. Escucha esto. Y llegaron incluso a ver. Sí, porque es que eran cadáveres que murieron hasta antes de tiempo. Exacto, de tiempo. Ahora, pastor, una pregunta. ¿Cuál ha sido, la experiencia en el contexto de los cadáveres astrales? ¿Cuál ha sido la experiencia que usted más lo ha marcado? ¿Qué ha sido lo más extraordinario que usted ha visto en ese contexto? Bueno, lo más extraordinario que yo he vivido en el contexto de los cadáveres astrales fue una vez en Capotillo. En Capotillo una vez nosotros fuimos a predicar a Capotillo y yo oré por un señor. Y cuando estoy orando por el hombre, tengo como 1 hora ya, Vladimir, orando por el hombre. Y yo, pero Dios mío, ¿qué demonio es este? Pero el hombre lo que esté tranquilo así. Normal. Tranquilo. Y yo llorí. Hasta que, me llega así el conocimiento y le digo, tú eres un cadáver atrás, tú eres una alma errante. Y me dice, sí. Por eso es que yo no hago nada, porque que ahí me dijo, el nombre de Jesús a mí no me afecta. Me dijo. Pero el nombre de Jesús no me afecta, pero no movía la mano ni nada, sino nada más la boca. Okay. Y la cara de tristeza. Y le digo, ¿y quién tú eres? Yo soy fulano de tal, me llamo Ángel, me dijo. Okay. Recuerdo que me dijo, me llamo Ángel. Y le digo, pero ¿y cómo tú estás ahí? Okay. Y me dice, lo que pasa es que mi hermano me encontró violando a mi mamá. Entonces, como me encontró violando a mi mamá, él me mató. Wow. A machetazo. Digo, ¿cómo? Sí. Entonces él, cuando me mató a machetazo, entonces él lo que decía era que, wow, mi hermano, que no te vaya, que esto, que lo otro. Y esa culpabilidad, me decía el cadáver atrás, wow. Esa culpabilidad me amarró a él. Wow, ¿lo atrajo? Sí. Entonces yo le decía, no, pero tú tienes que soltarlo. Y dejar, no, es que él quiere que yo esté aquí. Consiéntelo Exactamente. Entonces, yo le dije, pues entonces déjalo y déjame hablar con él. Entonces, cuando empiezo a hablar con el hombre, le digo, ¿tú conoces a Ángel? Me dice, sí. Ella empezó a llorar y me explica lo que pasó. Okay. Cuando él me explica lo que pasó, yo le digo, entonces, dime. Le digo a Ángel entonces que te deje. Y me dijo, no, déjalo ahí. No. Eso me impactó mucho. Y dejé ese caso así. Claro. ¿Me entiendes? Pero... lo consciente. Exactamente, él quiso por la culpabilidad de que mató a su hermano, así él tenía experiencia de que él veía a su hermano en sueño. Me dice, no, yo lo veo en sueño, y a veces compartimos juntos en sueño. Oye. Y a veces lo veo, y no era un demonio. No era un demonio. Increíble. Porque, fíjense, tengo como 1 hora, y nada. Yo pensaba que era que no tenía autoridad. Digo, pero yo es que no tengo autoridad. Y no era que no tenía autoridad, sino era que se trataba de un cadáver astral. Y eso fue algo que fue muy impactante para mí. Demasiado. También viví otro caso, pero este fue con una sierva. Okay. Esta mujer era cristiana. Yo estoy orando por ella. Ella cae al suelo, Vladimir. Cuando cae al suelo, ya tengo como media hora.
Y digo, pero sal fuera y lo otro, y nada. Y de repente me llega el conocimiento y digo, tú eres un cadáver astral. Y me dice, sí, yo soy el papá de ella. Digo, ¿cómo? Sí, yo soy el papá de ella. Lo que pasa es que cuando yo morí, ella y yo quedamos enemigos. Me dice, ella y yo quedamos enemigos. Entonces ella empezó a llorar diciendo que yo me fui sin que él fuera perdonado, de que se le pidiera perdón, que ellos se pidieran perdón. Entonces, como ella pedía eso, yo me hería a ella. Okay. Y a mí me dieron un permiso. Ahí volví y me habló del permiso. Wow. Me dieron un permiso, pero en la cláusula del permiso, tú sabes que a veces los abogados hacen a veces cierta cláusula. Bueno, sí, se le va a dar la herencia a él, sí, pero cuando tenga 18 años, esa es la cláusula. Una cláusula. Entonces, aquí la cláusula del permiso que se le dio a este cadáver astral con esta mujer es, bueno, la cláusula es que cuando ella te pida perdón, tú te vas. Pero esa mujer vivió una vida de sufrimiento. Esa mujer eso era una tristeza, y soñándose con su papá a todo momento. A veces no comía. Wow. La mujer se veía hasta demacrada, mi hermano. Pero mira la cláusula que se pone. Dime tú, ¿quién va a resolver ese problema? Exacto. Dios en su misericordia. Así es. Que me permite a mí ese conocimiento y yo creer en esto. Es que entonces creo. Y entonces yo le digo, pues déjame hablar con ella. En la suelta viene la muchacha y yo le digo, tienes que pedirle perdón a tu padre. Y ella empezó a llorar y me dice que como yo lo sé, digo, no, porque ahora mismo le habló conmigo. Era algo de locura y había más cristianos ahí y ellos están como mirando con los ojazos y están como asustados. Digo, no estén asustados, no, que esto no es un demonio. Y de repente, hermano, es como, tú has visto los switches machetes o los breakers, que tú prendes y apagas. Así. Hermano, ella dijo, papá, y mencionó el nombre del papá, yo te pido que me perdone así mismo. Fue como que si subieron un break y lo apagaron, así mismo él subió así. Como que subió así. Y dijo, te perdono, hija, me voy. Y hizo así. Wow. Y la soltó. Increíble. Una experiencia tremenda. Señores, esto está de película. Entonces, sí, eso parece ciencia ficción. Película. Sí, eso pasó. Y ahí la muchacha ya dejó de soñarse con el papá, ya empezó ya a tener apetito, empezó a comer, empezó a tener una vida normal, pero ella vino al evangelio producto de eso que ella estaba viviendo, pero no se lo decía a nadie. Nadie le decía que estaba viviendo esa experiencia, que el papá, ella lo veía en sueños, que ella... Pero ella estaba tranquila y la muchacha en el evangelio apenas lo que tenía era como un año en el evangelio. Sí, era prácticamente nueva. Era nueva. Pero imagínate que el tiempo estuviera pasando. Yo tuve una experiencia con alguien que sí conocí, trabajó conmigo. Esto no me lo contaron ni nada. Esto yo lo viví como tú también viviste esa experiencia. Él le dio una tabaná, como decimos aquí en Dominicana, a una persona, un ciudadano haitiano. Y la esposa del ciudadano le dijo, ¿por qué no le diste? Y él le dijo, no, yo no le di, porque yo sé lo que voy a hacer ahora. Como yo no le di, yo no me la vengué, entonces yo tengo la forma. Le voy a enviar un muerto. ¿Escucha esto? Sí, porque hay que diferenciar entre un espíritu de muerte y un espíritu de muerto. Y un cadáver astral. Exacto, que al mismo tiempo es un cadáver astral. Él envió esto. Cuando se lo envió, el tipo era como de tu estatura. Hombre blanco, llegó a trabajar conmigo. Yo fui su jefe en un área donde trabajaba en una empresa. Y este hombre empezó a enflaquecer. No comía. No hablaba, porque esa era otra característica. Okay. No hablaba. Le preguntaban qué tiene. No, porque es que el cadáver astral no le gusta hablar. Y se mantenía. Y encerrado todo el tiempo. Acostado. Wow. Todo el tiempo. Le daba fiebre y no le encontraban nada. Escucha esto. No le encontraban nada. Le daba un frío, un escalofrío y unos temblores. Y no pasaba nada. Le llevaron brujos, de todo, porque él no era cristiano. Es lo que te estoy diciendo, porque era un trabajo fuerte, porque lo que realmente a él le echaron no era un espíritu de muerte, exacto, sino a él le echaron fue una alma errante. Exacto. Pidieron un permiso, por eso es que el trabajo era fuerte. Sí. No, el trabajo es fuerte. Porque él no puede acceder a ese plano. Y el tipo no duró 2 meses vivo. Wow. Lo secó como una pasa. Dios mío. Entonces, por eso yo creo todo eso del divorcio, porque
Eso yo también lo vi. Sí, porque el judaísmo, lo que pasa es que el judaísmo, hay cosas que el judaísmo no lo hablaba. Sí, no exacto, se decía, no se quedó en la tradición. Exacto. Sí. Entonces, por eso, Vladimir, quiero que toquemos la parte ya del Ibur. Okay. Del Ibur. Que aquí viene siendo el Ibur, viene siendo la parte de estas armas que son buenas. Que es a lo que nosotros conocemos en lo que es la liberación. Yo he conocido como almas con propósitos. Okay. Que es cuando a alguien, que yo sé que muchos de los que nos están mirando han vivido esto, y no sé si ustedes han tenido casos que las almas con propósitos son muy diferentes a las almas errantes. Así es. Las almas con propósito vienen siendo estas almas que a veces mueren, ¿verdad? Y murieron joven, dejaron una familia y a veces exactamente dejan como un vacío tan fuerte que la gente no se cree la muerte de ese familiar. Sí. Entonces, ¿qué hace Dios? Aquí entra la parte que Dios, porque este es un permiso que lo da Dios. Este permiso no lo da la tiniebla, este es un permiso que lo da la luz. No importa que sea si es cristiano o no cristiano, este es un permiso que viene de la luz. Entonces, Dios, o vamos a utilizar el término de la luz. Entonces, la luz que ve esta familia que está sufriendo, ve esta mujer que le dejaron 2 niños jóvenes, los niños pequeños, la mujer está en una situación psicológica, está mal. Entonces, inestable. Dios le da un permiso a esta alma, la que se le llaman alma con propósito, para que se le aparezca en sueño y le diga, todo está bien. Así mismo. He visto muchos de esos casos. Y yo también. ¿Sí me entiendes? Entonces, ahí viene la gente y dice, wow. Se me apareció fulano anoche. Sí, y me dijo que todo está bien, que esté tranquilo. Y ahí viene la paz. Él había tenido un encuentro con Jesús en medio de su cama. Wow. Y que ya él recibió al Señor y mandó incluso a buscar al pastor para que orasen por él. Cuando oraron, el muchacho pensó que se iba a recuperar, todo el mundo normal, el muchacho joven, le dio un infarto, murió. La mamá lloró. Estoy bien, en el lugar donde estoy bien, no llores más. Sí, porque Dios hace eso para tú sabes, trabajar la parte psicológica de esos familiares. Sí, porque hay veces que hay familiares de esos que a veces quieren hasta matarse, quitarse la vida. Entonces Dios utiliza eso y permite, con lo que tiene que ver con, por ejemplo, el golem, en el asunto de los judíos, y tiene que ver también con los engungus en la parte de África y Haití, y ahí entran también la parte de los zombies. Yo creo que eso sería otro tema. Que tendríamos un invitado. Vamos a traer a alguien que ha vivido eso. Sí, que ha estado en la brujería. Que haya practicado en la brujería y la hechicería y que conozca esas experiencias de cerca. Sí, eso es lo que vamos a hacer, Vladimir. Señores, para que hablemos de ese tema. Hemos llegado al final. Esto ha estado de película. Tremendo. Gracias por estar acá. Yo bendigo a estos hombres de Dios que estuvieron con nosotros. El apóstol Olbert Gualdarramos, que es experto en liberación. Escuche esto. Y al profeta y evangelista Ramón Cabral. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.